Disruptores. Biografías que inspiran. El pulso de la innovación en el podcast Panamericano. Don Edilberto, qué gusto tenerlo en la Universidad Panamericana. Es un honor para mí. Muchas gracias. Mire, es un privilegio dialogar con usted. Déjeme presentarlo, por favor. Don Edilberto Huesca Perrotín, presidente y director general de NRM Comunicaciones. Para nuestra audiencia, seguro lo recordarán, porque es un conglomerado radiofónico que tiene, por mencionar a las principales estaciones, La Sabrosita, Oye, Stereo 100 y Beat, ¿no? Si no me equivoco. Así está, perfecto. ¿No? También ha sido reconocido usted como uno de los 300 líderes más influyentes de nuestro país, también. Así es. Y yo no puedo dejar de decirlo. Un amigo mío chihuahuense decía que allá afuera hay mucha gente que tiene títulos, pero señores y caballeros, pocos. Y yo le quiero decir a la audiencia que es una suerte encontrarse con un caballero como usted, que usted sabe que lo digo de corazón. Lo siento, ¿no? Sí. Muchas gracias. Eso no es tan común, ¿no? Y hay que sembrarlo. Hay que sembrarlo. Y no solo lo digo yo lo digo con toda transparencia. Muchas personas alrededor de usted que lo conocen, vinculados con los medios de comunicación, también lo dicen. Lo voy a decir como yo lo he escuchado. Bien. ¿Te refieres al Güero Huesca? Sí es un caballero, ¿no? A mí me parece que, bienvenido a Muchas gracias. Disruptores Podcast. Es un gusto y un honor para mí visitar esta institución universitaria de tanta importancia en México. Muchas gracias. Bueno, pues lo mismo pienso también. Si hablamos de los medios de comunicación en nuestro país, es necesario hablar de don Edilberto Huesca. Pero si hablamos de la historia de la radio, al menos en los últimos 50 años, necesitamos nombrarlo también. Entonces, si le parece, vamos a empezar por ahí. Usted tuvo un hermano que era un agente viajero, ¿no? Agente viajero. Y usted, alguna vez lo conversábamos, una de las prácticas que en ese tiempo se llamaban, usted veía en una de esas prácticas de su hermano los antecedentes de la publicidad. ¿Por qué no nos platica de eso? Con mucho gusto. Antes de entrarle a otros temas. Claro, encantado. Debo decirle que mi hermano en ese entonces sería en los años 45, 50. El desarrollo comercial de México no era tan amplio como lo tenemos ahora. Y entonces las gentes de ventas de productos salían a las poblaciones a ofrecerle a las gentes que los compraran. Y se les mandaba por una práctica que se llamaba COD. Cóbrese o devuélvase. Cóbrese o devuélvase. Entonces mi hermano, varios de mis hermanos, salían con unas petacas de hierro forjado a visitar a gentes de Perote, Veracruz, de Orizaba, de Jalapa, de Minatitlán. Yo soy veracruzano, así que ellos también se encargaban de visitar, a ofrecerle a Doña Flor los manteles o las sábanas nuevas que estaban surgiendo en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Claro. Entonces, periódicamente visitaban a esos clientes, pero lo que me llamaba la atención, yo era muy chamaco, que teníamos como tarjetas postales, y la ilustración de la tarjeta postal era un carrito antiguo, descapotado, y lo único que se mostraba era la cara de Enrique Huesca, claro, o de Eduardo Huesca, o de Cayetano Huesca, y decía: saludos de Doña Flor, hoy le informo que estaré próximamente allá en su localidad con las nuevas novedades que seguramente van a ser provecho para usted. Estaré el próximo martes y me dará gusto saludarla. Me llamó, era un chamaco, yo de 12 años, 13 años. Mi hermano me llevaba 27 años. Entonces, quizás ahí germinó en mí
fue una de las cosas que me alientó para encontrar un destino, y no quiero adelantarme. Claro. No. Bueno, precisamente eso es lo que yo pensaba cuando escuchaba esa anécdota. ¿Cómo pudo haber ahí un indicio de lo que años después sería toda una trayectoria en el campo de la radio y la publicidad? Pero muy bien, efectivamente no nos adelantamos. Usted va a vivir de Veracruz, muy chiquito, ¿no? En los primeros años de Perote, vida, Veracruz, donde nací. De Perote a la Ciudad de México. Así es. Pero además al centro de la Ciudad de México. Así es. Y yo era muy bonito. Que era muy bonito. Yo le quería preguntar, claro, las generaciones que hoy nos escuchan, pues están más acostumbradas a ver el centro más como un lugar comercial o como un lugar turístico, pero menos como un lugar de vivienda, ¿no? Pero usted sí lo vivió ahí. Sí. ¿De qué le gustaba, qué veía, qué le llamaba la atención? ¿Qué recuerdos tiene de aquella época en el centro de la Ciudad de México? Muchísimos. Para empezar, llegué a la Ciudad de México a los 3 años, a las calles de ayuntamiento donde era una calle de las principales del centro de la ciudad. Era un edificio nuevo y me sentí en un mundo desconocido para mí. Desde entonces, posteriormente, nos cambiamos a 20 de noviembre y Uruguay. Claro. En el mero centro. En el meritito centro. Viví intensamente las fiestas patrias ahí. Pues esos son recuerdos que no se me borran. Claro. La Navidad, ponían los puestos en la calle 20 de noviembre y era una verdadera fiesta, para toda la gente salir a comprar cosas para su hogar. En ese entonces las tiendas grandes eran un Palacio Hierro, un Liverpool, pero no había fuera del centro esas tiendas. Entonces la concentración de la gente estaba en la área del centro. Es lo que puedo señalar. Me gustaba, vivía con mucha tranquilidad. Auténticamente podíamos salir del cine a las 10 de la noche, 11 de la noche, que me llevaban. ¿Y caminar? No teníamos miedo, no, nada, absolutamente. Sentíamos que íbamos del cine que estaba en Pino Suárez a 20 de noviembre de Uruguay. Eran 4 cuadras o 5. Las caminabas perfectamente. Claro. Junto con su vida en el centro, empiezan a pasar los años y usted decide primero estudiar, si no me equivoco, Derecho. Así es. Y lo platicamos hace un rato, pero todo parece que enderezó su camino, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Pero empieza usted a estudiar Derecho y luego también encuentra su vocación en la publicidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo decide ir a estudiar publicidad? ¿En dónde estudió? ¿Qué estaba pasando en ese? Yo fui la generación segunda que entró a la ciudad universitaria. Fue en el año 55. Para mí, era bellísima, que sigue siendo muy bella, pero era bellísima, se respiraba una atmósfera de modernidad muchísimo. O sea, el ver a los estudiantes entrar a un restaurante donde se agarraban su charola, tomaban lo que iban a desayunar o a comer y pagar, era una novedad, por lo menos en la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Los campus eran preciosos, todo. Me gustó mucho. Estudié 3 años yo Derecho, hasta septiembre del 57. Por azares tuve mucho contacto con gente de radio, pero no, yo no pensaba jamás en dejar dejar la carrera y dedicarme a otras cosas. Yo estaba ahí, pero seguramente recibí alguna señal de más allá y cambié mi rumbo. ¿Y a dónde se va a estudiar publicidad? Ahorita te lo comento. Primero
fue para mí un rompimiento muy fuerte el terminar de la ciudad universitaria, donde todos mis compañeros habíamos convivido durante muchos años, y es secundaria, Claro. preparatoria, en la misma facultad. Y después buscar cuál era el camino, y me acerqué a un amigo y me recomendó a trabajar en una empresa que se llama Productos de Maíz. Claro. Y vendían, sí, y ahora ya es de Unilever, de otra empresa que la compró, pero vendían maicena, miel caro, linit y mazola. Y había que salir a vender a las tiendas de abarrotes, a las pequeñas estanquillos, como se llamaban entonces, y mostrarse con una cara diferente a la de un abogado, o las expresiones, la forma de hablar de un profesional cambia mucho a un vendedor, y tuve que adaptarme a eso. Eso fue el primer Pero cambio. usted lo hacía. O sea, ¿usted iba también al estanquillo a vender estos productos de maíz? O sea, Sí. ¿también fue su labor? Y salía yo a las zonas que me asignaban a vender los productos. Entonces ahí había que hablar de mi patrón, mi jefe, mi marchante, etcétera. Nada, se acabó el compañero, el licenciado, etcétera. Claro. Y me vi en esa situación y me preguntaba yo, ¿y ese va a ser tu destino siempre? Y afortunadamente ya había una escuela que se llamaba Escuela Técnica de la Publicidad, que estaba en las calles de Bucareli, a una media cuadra. Muy cerca del Palacio de Cobián, ¿no? Así es, de Gobernación. De Gobernación. Estudié ahí 3 años, publicidad y mercadotecnia. Era un certificado, dos certificados te daban un título, no título, sino una constancia exclusivamente de haber cursado tus estudios ahí. Claro. La importancia que tenía esta una escuela que después se volvió universidad de la publicidad, es que los que impartían las cátedras, o los catedráticos, o los maestros, eran gente que trabajaban en publicidad. Qué importante también, porque Entonces, tenían conocimiento del campo, ¿no? Práctico. Claro. Ejercían su carrera en diferentes agencias de publicidad, o eran dueños de agencias de publicidad, y ellos eran los que nos daban a muchos las clases ahí. Ese fue mi inicio, mi primer contacto fuerte, ya formal, con la publicidad. Todavía seguía sin imaginarse lo que sería después en una vida en el... Todavía quedaba lejos. Don Edilberto, cuando hablamos hoy de la publicidad o del marketing, incluso de la comunicación en las carreras, pues muchos alumnos están acostumbrados a que es como si fuera una carrera que hubiera existido siempre. Pero en ese momento era bastante nuevo lo que usted estaba estudiando. Sí. O sea, había carreras, pasa al modo de literatura, filosofía, derecho, que tenían una tradición, pero publicidad, o sea, en ese momento tiene que haber sido más innovador. Es más, tal vez no existía la carrera de comunicación, ¿no? No existía. En definitivo, todavía las universidades no la contemplaban más que una carrera técnica y lejana a las universidades. Claro. En su familia no se pusieron nerviosos cuando dijo que iba a estudiar eso, ¿no? ¿Lo comprendieron? Sí, sí lo comprendieron. Y yo quedé al huérfano de padre cuando tenía yo 1 año 7 meses en Perote, Veracruz. Mi madre, que ya cuando llegamos a México tenía ya 46 años, y para ese entonces ya una mujer era grande a los 46 años aquí. Entonces aceptó plenamente que el cambio lo tenía que hacer yo, y que tenía yo que tratar de salir adelante, como lo habían hecho mis hermanos, ¿no? O mis hermanas. Que además, ¿cuántos hermanos eran? 10. 10, qué bárbaro, Sí. claro. Un equipo de fútbol. Así es, se acostumbraba. ¿Y era bueno el equipo de fútbol? No. Había de todo, como en todas las familias. Todo, menos. Claro. Ya metidos en el campo de la publicidad,
hay una anécdota que me parece extraordinaria. Lo voy a decir con toda transparencia. Sí, estoy metiendo información privilegiada, ¿no? A ver si le puedo contestar. Sí, una información privilegiada porque sé que tiene usted una primera anécdota con don Emilio Azcárraga Vidaurreta, ¿no? Ah, sí. Ahora, todavía, muchas de las personas que nos escuchan, pues escuchamos el nombre de Televisa y claramente identificamos esta empresa de comunicación, ¿no? Con una gran proyección internacional. Pero estamos hablando de un momento en el que después de que don Emilio Azcárraga había creado, lo que diga mal usted me lo corrige, ya había creado una de las cadenas de radio más conocidas no solo en México sino en Latinoamérica, pero entonces construye la estación de televisión que fue el Canal 2, que luego cuando se fusiona con los canales 4, exactamente 2, 4 y 5, ¿no? Nace Telesistema Mexicano. Así es. Y usted trabajó ahí. En el año 62. No, cuéntenos de esa experiencia y de esa anécdota con don Emilio tuve la Azcárraga. fortuna de que me aceptaran como vendedor de televisoras de provincia. O sea, todavía no yo escalaba otros niveles. Y recién entré Telesistema Mexicano, acostumbraba a invitar a anunciantes y agentes de agencias de publicidad a fin de año para celebrar el fin del año o el inicio del año próximo. Entonces me invitaron como vendedor a que estuviera yo presente en uno de los estudios, en el estudio A o B, de ahí de Avenida Chapultepec 18. Claro. Y ahí estuve. Y yo había conocido a don Emilio por otra historia. No sé, me acerqué a él a saludarlo, me quedé platicando con él de cosas de la vida, yo creo, y en algún momento me preguntó él, ¿y en qué agencia o con quién trabaja usted? Claro, pensando que era uno de sus clientes. De sus clientes, claro. Y yo le contesté, no, don Emilio, yo me acabo de integrar a su equipo dentro de televisores de provincias. Y entonces, al estilo de don Emilio, me dijo, ¿y qué diablos hace usted conmigo? Si mejor vayas a atender a los clientes. Y se me quedó grabado el resto de mi vida. Usted lo dice de manera muy elegante, por supuesto, pero es muy probable que no le haya dicho qué diablos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, la expresión de don Emilio. Ya estaba ahí, hasta ese momento ya estaba en un medio de comunicación, ya estaba en Telesistema Mexicano, pero ¿cómo incursiona en la radio? ¿Cómo incursiona en la radio y cómo llegamos a NRM Comunicaciones? Con mucho gusto. Yo trabajé brevemente, voy a mencionarlo, en una agencia de publicidad muy pequeña, pero con buenos clientes, que se llama Carlos Pedraza Ancona, él de origen yucateco, ¿no? Muy bueno, muy buen promotor y buen publicista. Yo creo que fue el que me abrió más el campo de acción de la publicidad, porque siendo una agencia pequeña, uno tenía que trabajar en todas las áreas. No era de que la especialidad es un ejecutivo de cuenta, no, ahí no había. Había que correr los anuncios, había que entrar al estudio a grabar, había que hacer los originales o entrar a televisión a hacer también publicidad. Ahí fue mi inicio realmente, dentro de la agencia. Yo sentí internamente cuando hacíamos algo o lo veía plasmado en un anuncio en televisión o en radio o en prensa y lo escuchaba o lo leía, me sentía orgulloso de que ya estaba en el nuevo mundo para mí, que era la publicidad. Eso fue y de ahí me fui a Telesistema Mexicano. Claro. Quiero decir que me apasiona mucho la mercadotecnia, la publicidad en sí. Y como consecuencia de eso, a pesar de que yo he dejado ya la academia, yo seguía estudiando, me seguía preparando, porque era parte de mi esencia, me gustaba mucho. Y entonces, estando yo ahí en televisores de provincia, en Telesistema Mexicano, seguía yo haciendo cosas
que no eran nada más vender, sino de investigación de mercados para la empresa Telesistema Mexicano. Una anécdota al respecto, muchos productos que se vendían en México llegaban a la frontera, a los canales de televisión de la frontera, y no se vendían, y no, además no se anunciaban allá. Tuve la fortuna de presentarse lo que era mi jefe, Carlos Nieto del Río, y me dijo, a ver, ¿quiere usted tomar la promoción de esto? Encantado. Y fui a visitar todos los canales de la frontera para ver qué productos se distribuían ahí, y eran Nescafé, claro, o eran un brandy, no brandy, una bebida de café, y ahorita se me escapa el nombre, que se exhibían en las góndolas o en los pasillos de las principales tiendas de autoservicio de la frontera, ya sea de México o de Estados Unidos, pero yo estoy hablando básicamente de México. Y eso me dio la confianza de hacer una campaña que se llama Programa Nacional Fronterizo, para promover todos los productos, invitar a las gentes que invirtieran en los canales de Tijuana, de Mexicali, de Chihuahua, de Hermosillo, de Laredo, etcétera, y logramos rescatar muy buen dinero de allá. Así fue. Mira, perdón, que me parece muy interesante, sobre todo porque yo creo que ilustra para estas generaciones universitarias una manera de hacer publicidad que es muy distinta habitualmente a solo redes sociales o a influencers, ¿no? ¿Y radio? Ahí, en algún momento, conozco yo a Manuel Bachano Ponce, el que hizo el productor de Tizoc, claro, y una gente muy destacada en la cinematografía, y me invita a trabajar con él para vender cine minutos y reportajes, etcétera. Y yo acepto. Pero ya estando 10 días antes de retirarme del Sistema Mexicano, se acerca a mí una gente que se llama Mario Quintanilla, y que era en ese momento socio de Emilio Azcárraga Milmo. Digo, Huesca, y que sé que se retira usted de aquí, lástima, me hubiera gustado hablar con usted. Me dijo. Dije, don Mario, yo todavía no he firmado. Lo invito a cenar esta noche en el Hotel Alfer, donde llegaban los regiomontanos en ese entonces. Cené con él, me pareció interesante porque era un reto para mí. Emisoras Incorporadas de Monterrey era un grupo muy importante en esos años, como la W, allá en Monterrey, así de ese tipo, y estaban en un periodo de transición. O sea, ya no nada más eran radionovelas, había música, o ya había iniciado años antes la música. Y yo iba a ser el vendedor, junto con otras gentes, de su grupo en México. Y lo acepté. Y entonces, para mí eso era un reto, el mostrar que podía yo manejar una empresa. Además, con los exigentes de Monterrey, que no son poco cosas. No, eran difíciles. Los empresarios regiomontanos. Sí. Y ahí inicié mi carrera, como ahí me nombraron gerente, no había director general, nada de eso, gerente, y ahí me integré a radio. Pero antes había yo hecho algunas cosas, cápsulas, cosas de radio, aisladas. O lo de la agencia de publicidad también me sirvió muchísimo, y buscar, pues ahora sí que encontrarse un rumbo mejor, y así fue como entré a Emisoras Incorporadas de Monterrey, y de ahí surgió la posibilidad de formar una propia empresa junto con 3 amigos más. ¿Que fueron? Francisco González, actual dueño de muchos años del Grupo Multimedios de Monterrey,
Claro. Hay mucho afecto para mí, de mí hacia Monterrey, por eso estaba también Héctor García Pereira, ya fallecido, un excelente locutor y productor que se llamaba Adrián Ojeda, y un servidor. Y empezamos con esto que se llamaba Sociedad Mexicana de Radio, Sommer. Sommer, exactamente. Ya llegamos a Sommer. Déjeme solo un paréntesis con dos temas. Escuchándolo, yo no he dejado de pensar en, primero, la importancia de las personas que a veces fungen como maestros, como amigos, y que mucho de lo que somos depende del encuentro que tuvimos con Definitivo, ellos. sí. O sea, ¿cuánto cambió nuestra vida a partir del encuentro con algunos de ellos? Usted ha mencionado el nombre de varias personas, algunos como jefes, otros como pares y amigos, que sin duda, pues así lo imagino yo al escucharlo, pues tuvieron mucho que ver con lo que usted seguramente es hoy también, ¿no? Eso primero, ¿no? De tal manera que nos van llevando, sin darnos cuenta, a abrir puertas que nosotros no hubiéramos imaginado. Por ejemplo, abrir la puerta primero de Sommer y después de Sommer de NRM, ¿no? Eso es muy interesante. Para ese entonces yo tenía 59 años. Teníamos ya el grupo Sommer muy consolidado, con una sola estación en México, que era Stereo 100. Claro. Y teníamos en Guadalajara, teníamos afiliados en empresas de Monterrey, de Mérida, de Tijuana. Realmente estábamos en los principales mercados como representantes. Yo no tenía estaciones de radios cuando formé Sommer. El Sommer se formó en el 66 y me pasé. En el 72 compré las 2 primeras estaciones en Ciudad Obregón. Me fue muy mal. Por eso se aprenden las cosas, claro, los fracasos le sirven a uno. No ganaba dinero, pero sí trabajaba mucho. Hasta que y lo voy a decir con gran reconocimiento a él, al líder sindical, que ya murió, Nexahualcoyo de la Vega, en paz descanse, me dijo: jefe Huesca, véndalas, ya habrá más oportunidad más adelante. ¿Para qué está usted aquí luchando solo? Claro, yo iba a Ciudad Obregón y tenía que atender el negocio aquí en México, y era difícil. Repito, no ganaba dinero. Y las vendí. ¿Y fue una buena decisión? Sí. Agarré el dinero y lo guardé. No me lo gasté. Esa fue la primera experiencia para mí, para poder consolidarse uno económicamente. No entré era muy joven yo en ese entonces, estoy hablando tenía 40 años, 41 años, porque se es joven a los 41. ¿Qué le voy a decir yo? Jovencísimos. Y el dinero lo guardaba, lo cuento como anécdota, o en una caja de seguridad en la casa, o en pesos o dólares. Y le comenté a mi esposa: ese dinero va a ser para nuestra casa del terreno que tenemos allá en Las Lomas. Y en el año 77, después de 2 años de estar persiguiendo a los dueños de la estación XHMM, logré comprarla. Y le dije a mi esposa: voló tu casa. Pero esta es más importante y después la haremos seguramente. Y lo comprendió don Edilberto, porque sí, luego, si ella tenía en mente que ya iba a ser la casa. Sí. Pero lo que yo a los jóvenes les puedo decir, que algo que me ha servido a mí mucho, es ser consistente en las cosas, trazarse una ruta y cumplirla, no desviarse, no dejar que se vaya la oportunidad por no invertir, comprarte un carro nuevo
una casa, vivíamos en la Florida, en el satélite, que está pegado al satélite. No, era para esos 2 años que yo trabajé intensamente para que me vendieran la casa o la estación, pues era buscar siempre tener los recursos disponibles para que cuando se hiciera la operación. Si no hubiera yo hecho eso, hubiera sido muy difícil, porque los préstamos no era fácil conseguirlos. Y afortunadamente lo hicimos en el año 77, la compramos, y eso nos dio un empuje muy fuerte como empresa. Y cuando ya pasaron los años, ya estábamos muy consolidados. Me refiero a la empresa, Sommer. Y de ahí viene la historia de NRM Comunicaciones ahora. Usted al frente de NRM tiene 29 años. 29 años, en marzo próximo nos cumplimos. 29 años. Cuando volteé a ver en retrospectiva estas casi 3 décadas, ¿qué le parece que ha sido algunas de las claves del éxito? Porque lo es, una empresa exitosa NRM. Sí. Seguramente son muchos los factores que intervienen, pero entre ellos, alguno que usted quisiera destacar ya como empresario, ya como... Me voy a explicar un poco más. Usted había tenido la experiencia como vendedor muy valiosa. Usted había tenido ya la experiencia también siendo cabeza de una organización, incluso cuando compró las estaciones estas de Ciudad Obregón. Ya había visto la radio también desde el aspecto de la publicidad y de la mercadotecnia, el aspecto comunicativo. Pero no es lo mismo cuando usted ahora tiene una organización que además tiene también personas, y con las personas historias, vida, responsabilidad atrás de la organización. Ya era otra la dimensión de don Edilberto al frente de NRM, ¿no? Una dimensión de una persona también con una mayor responsabilidad empresarial. ¿Qué considera usted que ha sido clave para que prospere esa organización a la luz de estos comentarios? Primero podría hablar sobre lo que es hoy NRM Comunicaciones, y cuando nosotros la adquirimos, un lote primero, no quiero decir al 100%. Claro. No, un lote de un 20%. Era que yo había seguido como radio escucha, como empresario, las gentes de Radio 1000, sin querer, núcleo Radio 1000. Había yo visto cómo se acercaban con los clientes, ellos, y estoy hablando de gentes muy valiosas, como fue en paz descanse Francisco Ibarra, después que formó Grupo Asir. Claro. Carlos Flores, que era el director general de Núcleo Radio 1000, de Juan José Espejo, también, que manejaba la parte jurídica, y ver también la trayectoria del fundador del Núcleo Radio 1000, que se llama Guillermo Salas Peró. Él falleció ya hace algunos años, y veía yo cómo actuaban, y cómo tenían esa cercanía con las gentes. Siempre hacían promociones, mandando un calendario, mandando algo para el escritorio, y yo lo veía. Y eso no lo dejó de hacer, porque cuando yo estuve al frente a un área de comunicación, me llegaban esos detalles de NRM. También. Ajá. Entonces lo asimilé, no pensando en que iba yo a hacer algo con Núcleo Radio 1000, no. Lo asimilé para Sommer, y lo aplicaba yo en Sommer toda mi vida. Cuando me invitan a ser socio del Núcleo Radio 1000, la situación económica estaba mala para ellos,
y con problemas administrativos serios, y en una de esas rachas que a veces se presentan en una empresa, de perder el camino. Era un reto para mí, y lo tomé. Lo hice además con gran gusto. A los 3 primeros meses decía yo, ¿qué diablos hago aquí? Si yo estaba tan a gusto en Sommer, Claro. y haciendo otras cosas. Me llevó 1 año, 2 años sacar de las condiciones que tenía Núcleo Radio 1000, y logramos algo que sentí yo cuando entré a la empresa, que no había esa cosa de ese amor a la camiseta de muchas gentes que se sentían tristes porque habían perdido rumbo. Entonces vivimos juntos, muchas gentes que están hoy acompañándome, el hecho de que había que rescatar ese sentido de pertenencia, y no era fácil. Entonces logramos sacarlo, volver a levantar al Núcleo Radio 1000, y lo hemos hecho con mucho amor, con mucha entrega y con una proyección todavía más adelante. Yo también así lo espero. Que sea una organización que además ahora tiene un amplio número de colaboradores. ¿Cuántas personas trabajan en NRM? 210 personas. 210 personas. Teníamos 320, pero no tenemos eficiencia por eso, claro, sino hay que trabajar con las necesarias y las que deben de ser las que liderean sus diferentes direcciones. Bueno, me siento muy honrado de dirigir muchísima gente, o a través del tiempo, que entendieron el mensaje de un servidor, que es no bajar la guardia, nunca, seguirse preparando siempre, siempre, y como dicen en el fútbol americano, hay que pivotear. Pivotear es estar moviéndose y no dejar que se lo tiren a uno. Pero lo que puedo decirte, y con mucho orgullo, que el personal de NRM Comunicaciones, me siento más que honrado de dirigirlo, porque es gente de primera y dedicada a su trabajo y con deseos de progreso. Y yo sé que ellos de usted también muchos lo expresan. Bueno, en ese pivoteo, ¿no? En ese estarse moviendo. Siempre la uso esa palabra. Es muy buena, cuando era yo vendedor o director general de la empresa, en el plan de dirigir las ventas, decía, mientras uno se mueva no lo tiran. Y si a alguien de aquí, del público, le gusta el fútbol americano, lo ve que a un pelado le abren a un fullback, le abren el espacio y él corre, y se lo abrieron, se va, y cuando lo van a tirar, si sigue pivoteando, avanza todavía 3-4 yardas más. Eso es lo que hay que hacer en la vida. Claro. Oiga, don Edilberto, voy a aprovechar esa anécdota del americano. Es que además usted tenía experiencia en eso, no solo laboral. O sea, yo por ahí me enteré que usted está casado con una señora que podríamos decir que es casi prima de María Félix. Sí. Eso, con el respeto al que yo estoy obligado, por supuesto, porque dicen que es una señora muy guapa, sí, y también de armas tomar. Así es que seguramente había ella me empujó mucho. Platíquenos de eso. A mí me encantaría oír. ¿Cuántos años tiene usted casado? Tengo un privilegio que Dios nos está permitiendo a mi esposo y a mí. Cumplimos 60 años de casados, si Dios quiere. Wow. El próximo mes de febrero. Vamos. Rosalinda, ¿verdad? Rosalinda. Sí. Me emociono cuando hablo de ella. Cuéntenos algo de ella. Me parece que también a nuestra audiencia escuchar de una pareja de más de 60 años no es poco el ejemplo. En primer lugar, sí es muy bonita. Sigue siendo muy bonita. Con carácter. Y una seguidora de María Félix. No es que sea prima, sino una seguidora ampliamente. Y
Y no sé, pero creo que en algún momento de la vida, cosa que lo viví yo, pensaban que era María Félix. Te voy a contar algo que es cierto. En algún momento fuimos a España y al subir el avión aquí en México había una pareja que se volteaba a ver mucho a ella. Ajá. No digo a mí, sino a ella. Llegamos, nos hospedamos en el mismo hotel, en el Palace, allá en Madrid. Claro, por supuesto, el Gran Palace, por supuesto. Después fuimos a París y en París, curiosamente, también nos hospedamos en el mismo hotel y nos seguía viendo más a mi esposa que a mí, obvio. Regresamos a Madrid para pasar el Año Nuevo y entonces, estando ya en el Palace, cenando allá, nada más estábamos mi esposa y yo, no había familia, se habían quedado en México, ya mis hijos ya habían volado. Esa pareja, o la señora, dijo, ya no me aguanto más. Ajá. Usted es mexicana, ya David, bienvenidos. Digo, si yo no supiera que María Félix había muerto, pensaría que estaría aquí. Me impactó. Don Edilberto, para cerrar esta entrevista, que es un gusto. Me siento más que contento de estar platicando contigo. Muchas y gracias. si a los estudiantes que nos pudieran escuchar, que sepan que hay un camino que recorrer, que siempre lo tenemos. Todos tenemos un sueño. Todos. Unos pueden tener un estanquillo, otros que tener un despacho, pero a base de un paso firme y de preparación. La preparación es básica, pero ponerse objetivos con claridad y no envidiar a nadie. Eso sí lo digo. A nadie yo he envidiado en mi vida. Crecí porque luché. Gracias a Dios tengo una posición hoy de reconocimiento, lo cual me impide ellos decir no me halaga. No, me halaga mucho porque yo si he servido a la humanidad. Nuestra empresa hace muchas campañas de tipo social y las hacemos bien planeadas. Algo que quiera agregar antes de terminar esta entrevista. Mira, estamos viviendo una época diferente ya hace 20 años para acá, con el Internet. Claro. Entonces, debemos de buscar todos los revisores, no es un grupo, todos, aplicarnos a hacer mejor radio. No es hacer mejor radio de contenido, que tenga un mensaje que sirva a la comunidad. Espero yo. Lo hemos hecho en la empresa, pero creo que todavía está mucho camino por recorrer para poder manifestar lo que es los medios digitales y lo que somos nosotros como radio fijo y los medios digitales. Yo al principio, debo reconocerlo, no le veía patas de gallo a los digitales. Hoy estoy convencido que a partir del año próximo, 2024, tendremos que trabajar arduamente para no incursionar. Tenemos 20 años incursionando, claro. 20 años, claro. Pero manifestarnos en otra forma, con mayor contenido. Hay la parte digital, o sea, Facebook, Spotify, etcétera, tienen audiencia por la parte musical o de las noticias o información. Pues es lo que tenemos que hacer nosotros. También da que la diferencia de Spotify y nosotros o Google cuál es que nosotros podemos dar contenido y lo podemos hacer ya digitalmente o lo podemos hacer a través de nuestra señal que va al aire. Claro. Ese es un reto para las gentes que me sustituyen a mí. Ese es un gran reto. ¿Qué reto? Aprovecharlo a lo máximo, que lo que se va a sembrar, o ya se sembró una parte, para que NRM Comunicaciones siga siendo de vanguardia.
A mí no me gusta decir de los primeros, no. Claro. De vanguardia. Siempre estar atentos a los cambios y atentos a lo que nos está pidiendo el auditorio y que vamos a entregárselos. Claro. Usted no lo está diciendo, pero qué reto suceder también a don Edilberto Huesca. Le agradezco mucho el espacio, le agradezco mucho el tiempo. Es de verdad un privilegio la conversación. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Ok, gracias, muy amable. Disruptores. Biografías que inspiran. El pulso de la innovación en el podcast Panamericano.